buenas tardes a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Yulisa, por darme la palabra. Antes de entrar directamente en mi comentario, en razón de lo que el tiempo me permita, yo quería referirme al tema que estábamos tratando, al asesinato del ciudadano norteamericano George Floyd, y sobre todo, más allá de las consecuencias penales del acto, ver el contexto en que este acto se desarrolla, que es precisamente un país con fuertes tensiones raciales. José Luis hacía el comentario, y también Milagros, más temprano, de que este hecho había desembocado en las protestas que todos hemos visto, y que una de las justificaciones que con frecuencia se brinda es el sufrimiento, el padecimiento, la discriminación que ha sufrido el ciudadano norteamericano de tez negra durante los últimos 200 años, para ser justo. A eso habría que agregar lo siguiente, es una crítica que se le hace en el mismo sentido de lo que decía José Luis más temprano. Yo creo que hay que entender que lo que sufrieron nuestros antepasados, y en el caso específico de los Estados Unidos, no puede ser reivindicado, al menos de forma directa, con las personas de la actualidad. Es decir, que el negro haya sido esclavo hace 200 años no necesariamente se reivindica a nivel individual con acciones positivas o discriminación positiva o favorabilidades hacia los negros de hoy, en detrimento de los otros ciudadanos, entre ellos los blancos de hoy. Ahora se resarce igualando la ley entre todos. A eso iba. La forma de resarcir, al menos en mi opinión, y es una opinión que es ecléctica en cuanto al tema, porque ciertamente admito que hay dificultades de acceso, que es lo que se tiene hoy, por ejemplo, con lo que hacen las universidades norteamericanas, que le permiten el ingreso a la población negra hasta un porcentaje, pero esto lo hace en detrimento de ciudadanos blancos que nada tuvieron que ver y que son ajenos a aquello que sucedió en el pasado. Por eso es que hay que tener bastante cuenta con las medidas de discriminación positiva, que no solamente se dan en los Estados Unidos. Un gran ejemplo de estas medidas en nuestro ordenamiento interno son la cuota para los jóvenes y las cuotas para la mujer. Se quiere una mayor representación o una mayor participación de estos grupos, pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, y es la igualdad en las oportunidades de acceso. Es decir, una vez se ha establecido un mecanismo estándar, un mecanismo igualitario que facilite la participación de esos grupos que se consideran socialmente minoritarios o desfavorecidos históricamente, ya las otras medidas, como las medidas de discriminación positiva, podrían volverse atentatorias contra la libertad y atentatorias contra la igualdad de aquellos ciudadanos que no cometieron ningún pecado ni ningún delito en el pasado. Eso en cuanto a aclarar el tema del asesinato y el contexto racial en que se ha desenvuelto. También hay lo que hay que agregar, que no quedó claro durante la entrevista, y es lo siguiente. Aún cuando se califica en los Estados Unidos como un homicidio en tercer grado, asesinato en tercer grado, hay que tener en cuenta que de lo que se ve en el video, al menos a simple vista, no se deduce que existiera un dolo homicida por parte de los agentes. Es decir, se ha discutido mucho, inclusive en la República Dominicana, acerca de la calificación, acerca de cómo debe de apreciarse ese hecho. Pero independientemente de eso, es bueno tener en cuenta que el asesinato en tercer grado tiene una pena de 25 años. Es decir, no es un delito que tiene una pena menor, o que los responsables vayan a pasar un corto periodo de tiempo en las cárceles o en la cárcel. Otro detalle que no quedó claro era lo siguiente: la participación de los demás policías durante el hecho, tal cual como se vislumbra en el video, debe de ser calificada como complicidad o coautoría, lo que quiere decir que en el momento de que se abra el proceso, en el momento de que se presente una determinada acusación por los hechos ocurridos en contra de George Floyd, seguramente, aunque desconozco naturalmente por la distancia que nos separa entre el Ministerio Público de Minneapolis y la República Dominicana, seguramente los demás policías van a contar en el acta de acusación, porque su participación, al menos desde lo que nosotros pudimos ver, es bastante clara. Luego de esas aclaraciones, yo sí quisiera referirme a mi comentario del día de hoy, y para eso también invito a mis compañeros, y es lo siguiente: en los últimos días se han
discutido varias encuestas. Esteban aquí dice que no discute encuestas, pero sí lo invito a participar en mi comentario de ahora. No, si tú hubieras oído. Y es lo siguiente. ¿Tú sabes qué así, José Luis? No. Lo que pasa es que... Pero escucha esto, porque a mí me encantaría escuchar su opinión. Se emociona, las emociones, la vaina. Algo que debemos aclarar desde un inicio. La segunda vuelta electoral en la República Dominicana, por lo menos en nuestro tiempo democrático, después del 1994, solamente se ha utilizado en una única ocasión. Ustedes me corregirán, que fue aquella ocasión en la que se presentaron como candidatos presidenciales el difunto Jacinto Peinado, el expresidente Leonel Fernández y el difunto José Francisco Peña Gómez. Sí. En esa ocasión, 1996. En 1996, fue la única ocasión que se aplicó el balotaje. Cabe destacar que el balotaje es una figura que se origina en la Francia del siglo XIX, que lo que busca es una mayor representación, una mayor legitimidad en la representación, creando una mayoría para aquella persona que va a ser electa para un cargo electivo, valga la redundancia. Es decir, se trata de una deducción del principio republicano en donde esa persona que gana tiene una mayoría creada legislativamente mediante la participación naturalmente de los ciudadanos, en donde se obtiene, hay varias fórmulas, pero la fórmula más común es el 50% más 1 de los votos. Existen también otras fórmulas que se utilizan en otros países de la región, como por ejemplo el 45%, o el caso de Argentina, si mal no me equivoco, es que se va a ir a segunda vuelta siempre y cuando entre el primer lugar y el segundo lugar no haya una diferencia porcentual de más de un 10%, de más de un 10%, es decir, que si el primer lugar le lleva un 10% al que quede en segundo lugar no irían a segunda vuelta. ¿A qué viene mi comentario de hoy? La de aquí es pura y simple, 50%. Sí, la de aquí es la modalidad. La de aquí es la modalidad abierta, sin condicionante. Pasan a la segunda vuelta el primer y el segundo lugar, y el que gane en los segundos comicios es declarado presidente de la República para nuestro caso. Teniendo esto en cuenta, que solamente hemos desarrollado una segunda vuelta electoral, es interesante plantearse cuáles serían los escenarios posibles o qué sucedería en la República Dominicana una vez pasen las elecciones del 5 de julio. Hay un primer escenario donde se dice con mucha frecuencia, que se discute con mucha frecuencia, que es ese escenario en el cual los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y los simpatizantes del presidente Leonel Fernández pasarían a apoyar a Luis Abinader. Este escenario, en mi opinión, enfrenta ciertos problemas o varios problemas. El primero es que, a diferencia de lo que sucedía con el Partido Reformista de 1996, la Fuerza del Pueblo no es un partido cohesionado, no es un partido que cuente con un voto duro y no es un partido que tenga una masa fija, es decir, es una masa variable. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia, en los últimos días hemos visto como algunos simpatizantes del PLD o miembros del PLD han pasado a la Fuerza del Pueblo, no obstante, otros han regresado o otros han favorecido las intenciones del partido oficialista, como bien se verifica en este caso de la votación por el estado de emergencia, que dos diputados de la Vota del Pueblo, que dos diputados de la Fuerza del Pueblo votaron a favor de la extensión del estado de emergencia. Además de eso, también existen otros marcadores que nos indican que no necesariamente la Fuerza del Pueblo podría trasladar sus votos o su simpatía al candidato Luis Abinader. ¿Cuáles? Desde hace mucho se contaba con que Abel Martínez o Félix Bautista pasaran a la Fuerza del Pueblo o pasaran a apoyar las aspiraciones del presidente Fernández. No obstante, la realidad o el pasado muy reciente ha demostrado que por lo menos estos dos candidatos han afianzado sus posiciones en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso quiere decir que de cara a una segunda vuelta, dos candidatos que representan un gran activo electoral aparentemente permanecerían en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay un segundo escenario en el que se dice que, bueno, los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, como no conocen el Partido Revolucionario Moderno, como no conocen a Luis Abinader, apostarían más por un malo conocido que un bueno por conocer. Es decir,
regresarían a sus filas, regresarían a ese partido que ya conocen, a su casa matriz, asegurarían ciertas posiciones, impondrían algunas condiciones y le prestarían su apoyo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Antes de irnos, quisiera escuchar sus comentarios. ¿Qué piensan de esos escenarios? Esteban. Dice Francis que bueno, mejor yo te lo único lo que puedo decir antes que te vaya a pausa que Francis, nadie nos despinta la segunda vuelta electoral en la República Yo coincido Dominicana. contigo.